Señor ministro, la Comisión Nacional de Mercados y Competencia califica la pérdida por casos de corrupción en España al entorno de 48.000 millones al año. Eso es lo mismo que el total de recortes que hemos vivido de 2009 a 2010. Es decir, la corrupción no solo recorta nuestros derechos, sino que además cercena la democracia, porque la corrupción finalmente hace que manden los corruptores y no los ciudadanos. En ese sentido, queríamos preguntar al señor ministro y al mismo Gobierno si considera, tal como dijo el ministro de Educación, y además precisamente el ministro de Educación, que las medidas contra la corrupción son injustas. Gracias. Gracias, presidenta. Señor Domènech, yo creo que coincidimos todos. La corrupción es una auténtica lacra en cualquier sociedad y muy en particular en las sociedades democráticas. Por lo tanto, el compromiso de todos en la lucha contra la corrupción tiene que ser un eje que marque absolutamente nuestras líneas de actuación, nuestras políticas. Y así lo hemos hecho. Así lo hemos hecho durante la pasada legislatura. Durante la 10ª legislatura hemos traído a esta Cámara y se han aprobado un conjunto de reformas que ponen de manifiesto el compromiso del Partido Popular, del Grupo Parlamentario Popular y del Gobierno de Mariano Rajoy en esta dirección. Es verdad que, además del punto de vista de los valores democráticos, económicamente también tiene un grave impacto en nuestra economía. Por lo tanto, le aseguro que el Gobierno y el Grupo Parlamentario Popular estamos firmemente comprometidos en la lucha contra la corrupción. Yo creo que ante el tamaño de lo que estamos viviendo en casos de corrupción, las buenas palabras no bastan. De hecho, se imponen los hechos. Y en los hechos, sin que sirva de precedente, yo creo que por primera vez estoy de acuerdo con su ministro de Educación. Es decir, que las políticas contra la corrupción que aplica este Gobierno son injustas. Son injustas en la medida que este Gobierno indulta a corruptos del Partido Popular, del PSOE o de Unión Democrática. Son injustas en la medida que este Gobierno se niega, como se negó en mayo de 2015, a acabar con los indultos por corrupción. Son injustas en la medida que ustedes, justo antes de perder la mayoría absoluta, hacen una reforma de la ley de enjuiciamiento criminal que se llama ley de punto final por los jueces y fiscales. Nunca tantos jueces y fiscales estuvieron de acuerdo en contra de una reforma que se hace justo cuando se recortan los medios para jueces y fiscales para acabar con la corrupción. Por tanto, ciertamente, estamos de acuerdo. Las políticas contra la corrupción que hacen ustedes son injustas, son palabras, no son hechos, porque los hechos contradicen todo lo que ustedes pueden decir en este sentido. Y es normal, porque, sinceramente, ustedes son los campeones de la corrupción, y no solo por la multitud de casos. Gürtel, Taula, Palmarena, bueno, tenemos multitud de casos, sino que ustedes, en un hecho inaudito en la historia de la democracia de este país, y diría de la historia de las democracias occidentales y europeas, su partido, todo él, está imputado por corrupción. Por tanto, ustedes no serán la solución cuando forman parte del problema o directamente son el problema. Acabar con la corrupción significa acabar con los indultos injustos, con la misma institución de indultos por corrupción. Acabar con la corrupción significa... Muchas gracias. Muchas gracias. Mire, yo creo que está muy de acuerdo con usted. Hacen falta hechos y no palabras. Y hechos. Hechos son las leyes que ha aprobado este Parlamento a propuesta y con el voto exclusivo del Grupo Parlamentario Popular, para que los partidos políticos tengan una financiación transparente y rindan cuentas, cosa que antes no pasaba, para que quien la hace la paga y paga hasta el último euro con una oficina de recuperación de activos, para incrementar las penas en el Código Penal, para que haya una ley de transparencia que no la había habido nunca en España y la hay porque la promovió el Grupo Parlamentario Popular y el Gobierno de Mariano Rajoy. Todo eso son los hechos con los cuales nosotros acreditamos nuestro compromiso en la lucha contra la corrupción. Y otros, mientras tanto, ni han votado esas leyes ni de momento se desconoce ninguna buena acción en esta materia. Mire, hoy un cargo público condenado por corrupción no puede ir en listas electorales y antes sí que podía. Hoy los partidos políticos tienen responsabilidad penal y antes no la tenían. Todo eso son hechos que ha promovido el Grupo Parlamentario Popular y el Partido Popular. Sí, señoría, cuando quiera podemos compartir la información sobre los indultos. Ni un solo indulto ha concedido este Gobierno en materia de delitos de condenas por corrupción. Ni un solo indulto, en absoluto. De la misma manera que la ley de enjuiciamiento criminal en absoluto es una ley de punto final, sino que ha permitido agilizar nuestra justicia. Estoy seguro que a usted también le parece muy bien que las causas, más de 300.000 que estaban embalsadas, hayan podido ser tramitadas en menos de 6 meses y puesto al día en ese sentido nuestra justicia.
El Partido Popular es el que ha promovido durante la 10ª legislatura todas estas reformas, todas estas medidas de lucha contra la corrupción. Por lo tanto, ninguna duda sobre el compromiso, nuestro compromiso. Muchas gracias, señor ministro.